Bueno, feliz encuentro para mí con todos ustedes. Es un placer estar aquí, un honor realmente. Nos conocemos con Víctor hace muchos años y tiene un equipo maravilloso también, por lo que estoy conociendo en los últimos días. Así que muy feliz, Víctor, de estar con ustedes. No sé si ya podemos arrancar. Es un tema muy importante el tema de hoy. ¿Te Doctor, la parece? sala es tuya. La sala es tuya, doctor. Adelante. Espectacular. Bueno, voy a compartir pantalla. Me pregunto si cuando hacemos un asado y no tenemos con qué soplar, podemos compartir pantalla también, ¿verdad, Nancy? Entonces nos vamos a pedir al vecino su pantalla, Buena idea, ¿verdad? doctor. Qué buena Mm. idea. Bueno, hoy hablamos de los valores, ¿verdad? Yo no sé si ustedes sabían, pero el Viceministerio de Culto tiene 3 funciones y una de ellas es hablar de esto. Entonces, toda oportunidad para hablar de esto, desde luego, es fundamental. Algo me llamó la atención de hace un ratito, y déjenme poner esto en silencio para que no nos moleste. Y estaba mirando yo acá por la ventana y veía un edificio en construcción y decía yo, qué bueno sería considerar los valores no como transversales, como se suele decir. Conocen esa expresión, ¿verdad? Los valores deben ser transversales. Yo creo que eso es equivocado. Los valores deben ser fundamentales, no transversales. Porque cuando decimos transversales es que atraviesa de un lugar a otro. No es que sostiene. Es como una viga, pero no es como un cimiento. Lo que necesitamos es que los valores sean el cimiento de nuestras decisiones, el cimiento de nuestras acciones, el cimiento de nuestras políticas públicas, el cimiento de nuestra sociedad. Pero para eso vamos a tener que hablar y conocer más y entender cómo funcionan. Muchos se van a sorprender de lo que hoy vamos a ver, porque a veces no reflexionamos sobre ellos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes sabían que el Internet que nosotros usamos es un Internet superficial. Es un Internet que yo puedo buscar una palabra clave, y esa palabra clave yo la busco en un navegador, o en un buscador, mejor dicho, así como Google, y había otros antes. Entonces yo puedo encontrar lo que estoy buscando. Y eso es lo que se conoce como el Internet. Pero ese Internet que yo conozco y al cual yo puedo acceder de manera normal es muy superficial. Es probablemente apenas el 10% o menos de todo lo que hay en Internet. ¿Y qué hay en Internet? Bueno, hay por debajo de eso páginas que no aparecen en los buscadores. Y eso se llama el Deep Web, o sea, una Internet más profunda. Pero y por debajo de eso otra vez, hay otra zona que se llama el Dark Web, que es la zona oscura. ¿Qué hay en el Deep Web? Bueno, en el Deep Web, por ejemplo, hay venta de drogas. Uno puede ordenar en línea y la droga llega hasta la casa. Hay venta de armas, hay datos privados. ¿Por qué? ¿Por qué es el Deep Web? ¿Y por qué no está indexado? ¿Por qué no se puede buscar? Y porque uno se expone a la ley, uno se expone a una demanda, a quedar encarcelado porque son acciones ilegales. Y ustedes me van a decir, pero ¿y nadie controla? Y no, nadie controla. Es una zona de nadie. Pero después está lo más preocupante aún, el dark web, que es aproximadamente el 6% de todo. Y cuando estamos hablando del 6% de todo, estamos hablando de que se compara probablemente al Internet que nosotros conocemos en tamaño. O sea, hay millones de páginas. Y esas páginas solo se accede con programas específicos, que por supuesto yo no voy a dar el nombre acá porque por ahí hay un niño conectado, un joven conectado, y esa curiosidad normal que todos tenemos nos puede llevar a una zona muy oscura. ¿Y qué hay en el dark web? Bueno, en el dark web, por ejemplo, hay asesinatos,
Se pueden ver asesinatos, a veces en línea, en vivo y en directo. Hay torturas, hay violaciones, hay sacrificios humanos, hay canibalismo. Si ustedes no me creen, pueden investigar después de la charla y van a ver de que es así. Y eso está sin regulación. Eso quizás contradice aquello que un filósofo muy famoso que se llamaba Jean-Jacques Rousseau decía, un poco antes de la Revolución Francesa, que el ser humano es bueno por naturaleza. Yo realmente no creo eso. Yo creo que cuando no hay valores, lo que queda es muy feo. Hay una gran oscuridad en el ser humano realmente cuando no desarrolla valores. Entonces, inicio así un poco con cierta violencia, digo yo, porque tenemos que reflexionar. Esta foto, yo no sé si ustedes le conocen a él, pero probablemente si les pongo una foto de más edad, se van a dar cuenta de quién es. Este es el archiconocido Mahatma Gandhi. Esta foto fue sacada en Londres cuando él acababa de recibirse de abogado. Y él decía, cuando no hay valores, ante la pregunta de, maestro, ¿qué es lo que al mundo le falta? ¿Por qué el mundo es así? ¿Qué es lo que aqueja al mundo? Y la respuesta fue esta. Lo que pasa en el mundo es que tenemos políticas sin principios, tenemos placer sin compromiso, tenemos negocios sin moral, tenemos riqueza sin trabajo, tenemos sabiduría sin carácter, tendencia sin humanidad y tenemos oraciones sin misericordia. Qué fuerte, ¿verdad? Yo no puedo estar más de acuerdo con él, pero fíjense, no dice no hay riqueza, no dice no hay sabiduría, no dice no hay ciencia. Es que las oraciones, el placer, la política, los negocios, es como que les falta algo, ¿no? Es como que no son lo que deberían ser porque no tienen valores. ¿Cómo sería la política con valores? ¿Cómo sería que la situación de que si voy a obtener placer, yo al mismo tiempo lo haga de manera responsable y con un compromiso? ¿Cómo sería la sabiduría cuando hay carácter detrás? ¿Cómo sería la ciencia si hay humanidad detrás? Nosotros hemos tenido en la historia médicos que eran asesinos, contradiciendo su juramento hipocrático. Hemos tenido grandes profesores con mucho conocimiento, pero sin nada de corazón. Quiere decir que los valores nos hacen distintos, hacen que las cosas tengan sentido, hace que lo que tiene que ser sea lo que tiene que ser y no algo que no debe ser. Yo le agregaría dos cosas más a la frase de Gandhi, si Gandhi me permite, ¿verdad? Sea donde sea que esté, le sugeriría esto. Cuando no hay valores, la educación no tiene sentido, porque es una educación que no trae bendición, que no trae felicidad. Es una educación que no le sirve a la sociedad. Es una pseudoeducación en realidad, porque si no tiene valores, es que no es educación. Y le agregaría también de que es una vida sin propósito, o sea, una vida sin valores, es una vida que no tiene sentido. Y eso es un mal de nuestro tiempo. Hay corrientes filosóficas incluso que sugieren o postulan de que nada tiene sentido. Eso se llama el nihilismo, así se llama esa corriente filosófica. Y no es nueva, ya tiene más de 100 años. Entonces, tenemos que reflexionar sobre esto. ¿Pero qué son los valores? Bueno, los valores son creencias, son fundamentos identitarios. ¿Eso qué significa? Que mi identidad me dice, yo soy así. ¿Y cómo soy yo? Yo soy honesto, por ejemplo. Es un valor. Pero fíjense que no dice
la gente no dice, y con razón, no dice yo tengo honestidad, sino dice yo soy honesto. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que son alojadas en el propio ser. O sea, tienen, como diría un filósofo, una característica ontológica, ¿verdad? Y que esas ideas, esas creencias firmes, esos fundamentos, esas certezas, están aplicadas a mi identidad y están basadas en el concepto de la dignidad humana y en el bien. O sea, todas reconocen que los demás son valiosos. Eso es la dignidad humana. Y todas se enfocan al bien. Y eso determinan conductas, por supuesto, que tienden a la ética, que promueven la paz, y todo eso ya son frutos de los valores, ¿verdad? La justicia, la libertad. Y entonces son una práctica de la vivencia. Uno no puede declarar simplemente que tiene valores. Eso pueden ser falsos, porque hay valores falsos. Simplemente por declarar de que yo soy honesto, yo no soy honesto. Hay una práctica que tengo que hacer para saber yo mismo si es verdad lo que estoy diciendo. Entonces son conductas, no son declaraciones, son certezas sobre nuestra naturaleza personal y que determinan, por supuesto, la forma de conducirnos, la forma de pensar, pero al mismo tiempo son herramientas. Porque cuando, imagínense, si Víctor, por ejemplo, es un empresario y está buscando un gerente, ¿qué es lo que va a buscar Víctor? ¿Que ese gerente tenga mucho conocimiento o que ese gerente sea una gran persona? Decía un gran filósofo y un neurocientífico, decía, la bondad es el pináculo de la inteligencia. O sea, la frutillita del postre de todo gran profesional necesariamente tiene que ser una buena persona. Porque si no es una buena persona, entonces no es un gran profesional. Entonces también son herramientas que me sirven a mí, que le sirven a los demás, que le sirve a la sociedad, porque en realidad, Víctor, Rosa, Gloria, el único desarrollo que existe es el desarrollo humano. No hay desarrollo económico sin desarrollo humano. O sea, me refiero a un país. Y cuando hablamos de desarrollo cognitivo, hablamos también de desarrollo humano. Entonces, el desarrollo humano es finalmente eso, los valores. Y los valores son absolutamente importantes. Pero la pregunta es, ¿por qué se llaman valores? Hace un rato vi pasar acá en el centro un camión de traslado de caudales y decía, transportamos valores. Y yo decía, que están transportando la integridad, la lealtad, qué gran cosa, decía yo. No, se refería al dinero. Pero, ¿por qué se llaman valores? Y precisamente porque son muy valiosos. Precisamente porque imagínense lo que es algo que puede cambiar vidas, que puede cambiar circunstancias, que puede cambiar naciones enteras, si no va a ser valioso. Claro que sí. Sí podemos hacer muchas preguntas. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? Vamos a ir respondiendo eso. ¿Sobre qué se sustentan? ¿Qué tienen en común? ¿Será que tienen algo en común todos los valores? ¿Cuáles son las dificultades de vivir esos valores? Ojo que no dije tener esos valores, dije vivir esos valores. Hay veces que nos traen problemas los valores. Porque la verdad que un valor a veces es incómoda para algunas personas. A veces nos traen problemas, pero aún así valen la pena, porque no hay otra forma de ir hacia el bien. No hay otra forma de luchar por la justicia, más que sufrir dificultades de vez en cuando. A veces no nos trae dificultades necesariamente, pero a veces sí. Y a veces son grandes dificultades. Pero ¿por qué son importantes también? Todo esto tenemos que preguntarnos. ¿Realmente la pregunta es tan importante? Siempre la pregunta es importante. Porque la pregunta nos desarrolla. Una vez le preguntaron a Albert Einstein,
maestro, ¿usted qué haría si el mundo se acaba en un minuto? ¿Saben lo que él le contestó? Siempre era genial él con su respuesta. Si el mundo se acabara en un minuto, yo usaría 59 segundos para hacerme una buena pregunta. Y 1 segundo para contestar. Decía, ¿ustedes creen que yo soy inteligente? No, yo no soy más inteligente que ustedes. Yo lo que hago es me quedo con la pregunta más tiempo. O sea, ¿qué significa eso? Que siempre tenemos que hacernos preguntas. Y si es posible, buenas preguntas. Y no hay que apurarse para responder esa pregunta. Hay que tener 2 cajas en la cabeza. Yo me imagino que tengo 2 cajas. Una es una caja de madera medio grande. Tengo la cabeza medio grande, ¿verdad, Víctor? ¿No? Medio cabezón. No. En realidad mi cuerpo es lo que es pequeño, ¿verdad? No es mi cabeza la que es grande. Yo no nací en Carapeguá, pero como si fuese, ¿verdad? ¿Verdad, Nancy? Cuando se repartieron los fémur, yo llegué tarde. Digamos que llegué 2 días después por ahí. Y vos, Nancy, cuando se repartió la lengua, llegaste temprano, ¿eh? Porque mira que... Vos sabés, Víctor, que Nancy, yo le suelo decir a ella que ella nació a mitad de camino entre Ñeembucú y Capucú. Por eso es Ñeepucú. Ah, mira. Buen punto. Se está tapando la cara ahí. Bueno, entonces, en síntesis, lo que pasa es que nosotros hay veces que no entendemos el contexto en que se desarrollan las cosas y la imagen que tenemos de la realidad es una imagen superficial. Y no vemos de lo importante, no podemos distinguir lo importante de lo accesorio, ¿verdad? Ese es un mal de nuestro tiempo, vivir en la superficie de las cosas. Pero realmente, si ustedes se ponen a pensar, lo más importante, por lo que tenemos que empezar, todo acto educativo, toda política pública, toda decisión importante es por los valores. Por los valores tenemos que empezar. Ahora, ¿cómo afecta eso a nuestra cultura? ¿Hay valores en la cultura? Pues sí. Hay países que, por ejemplo, hoy Japón es un país que vive la cultura de la responsabilidad. El japonés, si va a llegar tarde, se desespera. Cuando uno llega tarde, ellos están tan enfocados en llegar a tiempo que cuando llegan tarde, aunque sea 1 minuto, están obligados socialmente a pronunciar una frase cuya traducción sería: perdón, llegué tarde, no tengo excusa. No importa si su casa se destruyó con un tsunami, ¿verdad? Imagínense, pedir perdón cuando un gerente de una empresa japonesa, por ejemplo, pierde dinero, lo que hace es reunir al directorio, se inclina a 90 grados, pide perdón y renuncia. O sea, porque es la cultura de la responsabilidad. Y eso es lo que produjo desarrollo en el Japón. No la cultura del respeto, porque es un poco distinta, ¿verdad? De hecho, Japón en la Segunda Guerra Mundial tiene algunas cosas de las cuales avergonzarse, pero bueno, es un pueblo que se rediseñó, se reconstruyó, aprendió y hoy es un pueblo distinto, ¿verdad? De todos modos, sigue con algunos problemas porque está un poco deshumanizado, ¿verdad? Pero bueno, esos son otros temas. O sea, sí hay valores en la cultura. Por ejemplo, en Alemania el valor más importante de la cultura es la eficiencia. En Estados Unidos es quizás el negocio. Todo tiene que ser negocio. Entonces, ya no son valores necesariamente, pero la gente los valora, ¿sí? El negocio no es un valor, pero si la gente los valora, bueno, pues son rasgos de la cultura. En el Paraguay, en el siglo XIX, y eso lo vamos a ver quizás mañana, en la segunda entrega de esta conversación, que en el Paraguay, en el siglo XIX, se vivían valores extraordinarios.
Y vamos a hablar con nombre y apellido los ejemplos. Mañana no se pueden perder esto, Víctor, ¿verdad? Estuvimos hablando ayer de lo que vamos a hablar mañana y realmente va a estar imperdible lo de mañana. Por ahí le damos un adelanto que hoy, Víctor, ¿verdad? Sería bueno para que se motiven para mañana. ¿Verdad? Vamos a hablar de cosas que no se suelen hablar, pero que yo creo que si un joven está escuchando esto, puede ser un antes y un después en su vida. O sea, no esto necesariamente, sino lo que van a escuchar entre hoy y mañana. Y sobre todo lo que tiene que ver con el Paraguay. Entonces, sí hay valores en la cultura. Y por supuesto, esos valores hacen la diferencia. Pero ojo, ¿eh? Ojo que hay valores falsos. Así como hay moneda falsa, así como hay billete falso, hay también valores falsos. Y la pregunta es, ¿qué es un valor falso? ¿Qué es un valor verdadero? ¿Cómo reconozco un valor verdadero? ¿Cómo reconozco un valor falso? Bueno, hablemos de eso. Les cuento una anécdota. El papá de un amigo que vive en Estados Unidos, una vez recibe la visita de un vecino que venía a hablarle de otro vecino. Y le dijo, fulano, ¿vos sabés lo que don fulano dijo de vos? No, le dice el papá de mi amigo. ¿Qué dijo? Y dijo que vos sos esto, un montón de cosas feas. ¿Y vos qué opinás de él? Le dice, o sea, el vecino chismoso le dice al papá de mi amigo, ¿y vos qué opinás de él? Y el papá de mi amigo le dice, yo opino que es una gran persona. ¿Qué? Le dice, ¿pero vos no escuchaste lo que él opinó de vos? Y sí, le dijo, pero vos me preguntaste lo que él opinaba de mí, no lo que yo opino de él. O sea, al revés, vos me preguntaste lo que yo opino de él, no lo que él opina de mí. Lo que él opina de mí ya me contaste. Ahora te estoy contando lo que yo opino de él. ¿Qué significa eso? Que la conducta o que la creencia o que la idea que una persona tiene no está contaminada por la persona, no está contaminada por la conducta de la persona. ¿Se entiende? Porque considera que esa persona se puede equivocar, que no necesariamente es mala, que merece una segunda oportunidad. Porque lo que el papá de mi amigo estaba haciendo era ser respetuoso con los demás, independientemente de la conducta de los demás. Entonces ahí ya estamos aprendiendo algo importante. Los valores no son condicionales, los verdaderos. En cambio, los falsos son condicionales. Por ejemplo, cuando mi suegra una vez me dijo, escúchame, Nemita, y me dijo, respetame para que yo te respete. No, mentira, no, mi suegra nunca me dijo algo así. Pero verdad que eso es falso, porque si yo tengo que hacer algo para que se me respete, entonces en realidad eso que me quieren dar a mí no es respeto, porque el respeto es incondicional. Yo no puedo respetar solamente a los que me respetan, yo tengo que respetar a todos, incluso a los que no se merecen que yo les respete. Eso no significa que yo me ponga en primera línea para que todo el mundo me pegue. No, no se trata de eso, no se trata de ser bobo, se trata de ser justo, se trata de ser auténtico, se trata de ser respetuoso. Porque uno es respetuoso, uno no solamente tiene respeto, porque los valores no se tienen. Esa es otra manera de ver si un valor es falso. Cuando yo digo que yo tengo un valor, probablemente sea falso, porque los valores no se poseen, se son. Nuestra bandera, por ejemplo, Víctor, tiene 3 colores maravillosos: la justicia, la paz y la libertad. Están representados por esos 3 colores. Pero ¿qué pasa si yo decido ser la paz? Vos me podés agredir, pero yo no voy a contestar. ¿Por qué? Porque yo no tengo paz. Si tuviera paz, vos me podrías sacar la paz. En cambio, si yo soy la paz, vos no me podés cambiar mi naturaleza. Entonces yo no voy a perder nunca la calma, porque yo soy la paz. ¿Qué pasa si en vez de yo
hacer justicia, resulta que yo soy justo. ¿Se dan cuenta? Yo soy justo. Si yo soy justo, la justicia sale de mí. Mi conducta es justa. ¿Y qué pasa si yo, en vez de tener libertad, yo soy libre? Pues hay mucha gente que está en la cárcel, pero es libre. ¿Por qué? Porque se curó de la adicción a las drogas, porque ya decidió cambiar su vida. Y hay mucha gente que está fuera de la cárcel, pero no es libre. ¿Se entiende? Porque en realidad el valor está en el ser, no está en el tener. Por eso, Víctor, tampoco el dinero no nos da la felicidad. Porque uno no puede ser dinero. Uno lo máximo que puede es tener dinero. Y sí, da gusto seguramente, ¿verdad? Pero eso no da la felicidad, porque la felicidad, esa plenitud, solo viene del ser. Entonces, no nos descuidemos de los valores verdaderos y de los valores falsos. Y esto se ve mucho en todos los ámbitos de la interacción humana, ¿verdad? Porque mucha gente dice cosas, pero realmente no cumple. Porque todo el mundo se esconde detrás de una máscara. Y esa máscara, como decía Mark Twain, un gran escritor, todo el mundo es como la luna, decía, el ser humano es como la luna. Ustedes sabían que la luna nunca da una cara oculta, siempre da la misma cara, ¿verdad? La cara brillante, pero el lado oscuro nunca muestra. Bueno, y así también el ser humano, ¿verdad? Todos tenemos esa naturaleza que los cristianos le llamamos la naturaleza caída, con la cual tenemos que luchar todos los días. Pero ¿y cómo se lucha? Con los valores, porque los valores son una fuerza, es la fuerza del carácter finalmente. Entonces, sigamos adelante. Yo creo que, por ejemplo, si hay para que vean que los valores hacen que las cosas sean verdaderas. Si hablamos de un sacrificio, pero resulta que yo me sacrifico, pero yo me expongo, o sea, yo le estoy diciendo así, yo me sacrifiqué por vos. Yo le llamo y le digo, mira, te mandé ahí ese dinero para que vos soluciones ese problema de salud. Pero ¿qué pasa si yo me sacrifico, pero resulta que yo ni siquiera quiero que esa persona sepa que yo soy el que le está ayudando? Eso sí es tener valores, ¿verdad? Porque yo no estoy esperando nada a cambio, porque los valores no son una moneda de cambio. Entonces el sacrificio, cuando es anónimo, es verdadero. Y si no es anónimo, probablemente no sea, porque el sacrificio viene del amor y el amor no espera nada a cambio. ¿Y qué pasa con el respeto? Si el respeto es condicional, entonces es falso. El respeto tiene que ser incondicional. ¿Y qué pasa con la responsabilidad? Bueno, resulta que yo soy responsable de lo que hago. Muy bien, pues eso es lo mínimo. ¿Qué pasa si yo me hago responsable de lo que no hago también? Ahí sí que el mundo va a cambiar, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros, para ayudar, nos hacemos cargo de los errores de los demás. Ese sí que es un nivel de responsabilidad al cual todos tenemos que llegar, ¿verdad? Porque hay veces que no es culpa nuestra, pero nosotros, porque somos responsables, porque queremos un mundo mejor, porque le queremos a los seres humanos, nos hacemos responsables nosotros de sus problemas, ¿verdad? Ese es un nivel de responsabilidad y se llama responsabilidad total. Qué bueno sería, por ejemplo, una empresa, donde todos funcionamos así, ¿verdad? Donde lo que le pasa a uno le pasa a todos. La responsabilidad de uno es cierto, cada uno tiene su área de responsabilidad, pero si yo veo que el compañero va a fracasar, ¿será que yo tengo que hacer algo para que eso no ocurra? Claro, porque si yo soy responsable, yo no quiero que él fracase, porque acuérdense, todos los valores están teñidos de bondad, de bien, están teñidos de bien, de misericordia, de amor. El compromiso, ¿cómo es? Es permanente, no es ahora sí y ahora no. La solidaridad, ¿cómo es? Es desinteresada. Entonces, cada valor tiene su característica, tiene para saber si es verdadera o no.
la tolerancia, porque muchas veces la tolerancia es decir, yo soy tolerante, sí, ¿ok? ¿Tolerante a qué? Tolerante a la persona que es distinta, bueno, sí. Tolerante a las ideas ajenas, ojalá. Pero ¿y qué pasa cuando el otro se equivoca? ¿Será que soy tolerante a su propio error cuando veo que es un error que no fue a propósito? Incluso si fue a propósito. Porque si hablamos de tolerancia, ese último nivel de tolerancia, el proceder con amor con el que se equivocó. Eso es tolerancia también, porque estamos tolerando su error porque le amamos. O es que cuando su hijo se equivoca, ustedes le echan a la calle. ¿Verdad que no? Imagínense, seríamos todos, no tendríamos más hijos si le echamos a nuestra casa a los que se equivocan. No habría más funcionarios públicos, ¿verdad? Yo no estaría más acá, yo me equivoqué cuántas veces acá. Entonces, pensemos en eso, en que los valores son tan importantes y hay valores falsos y ojo, los valores nos llevan a la libertad. De manera directa algunos, como la verdad. Por ejemplo, cuando yo digo la verdad, yo soy libre. Porque la verdad es tan extraordinaria que produce libertad. A veces no de manera directa, a veces no de manera tan rápida, pero produce libertad. Por ejemplo, yo tengo una angustia. Yo me voy, confieso lo que hice y esa angustia desaparece. Me libero emocionalmente de esa angustia. Cuando yo, por ejemplo, busco la verdad, resulta que alguien viene y me quiere manipular, pero yo puedo percibir eso. Yo veo la verdad, yo no soy manipulable si yo veo la verdad. ¿Se dan cuenta? La verdad produce libertad. Si yo sé, por ejemplo, muchas cosas, cosas que son ciertas, eso produce en mí capacidad de ser libre, económicamente, por ejemplo. Entonces, siempre hay una consecuencia de los valores. Y esas consecuencias son positivas. ¿Y por qué dice ahí libertad conductual? Y por qué una persona que no se domina a sí misma no puede ser libre. Una persona que no puede dejar de mentir no puede ser libre. Porque la libertad es una conquista del ser. No es algo que a mí se me regala. Porque incluso hay ideologías, Víctor, que ven a la libertad como algo que uno tiene. Es más, algunas son tan perversas que dicen, Sartre, por ejemplo, decía, el hombre es libertad sin esencia, o sea, negaba la naturaleza humana. Y hoy la corriente postmoderna de la filosofía, que ya está incorporada en muchos ámbitos de la sociedad, decide que el ser humano no tiene esencia, no tiene naturaleza. Por eso que habla a veces de el tema del género, por ejemplo, porque ya no ven que el ser humano, no pueden ver, no pueden ver. Pero que no puedan ver no significa que no exista. Existe una naturaleza humana y es extraordinaria porque viene de Dios. Pero esta respuesta ya la tenemos. No, nosotros no tenemos valores. Nosotros somos los valores. Es como lo que es decir, Víctor, la educación, en realidad, para tener una gran educación, el papá, el maestro, no tienen que ser gestores de la educación. Tienen que ser la educación misma. Yo soy la educación. Si yo soy la educación, todo acto que viene de mí es educado. Todo acto es misericordioso, correcto. Todo acto es incondicional. Todo acto es íntegro. Entonces, ojo, los valores no se tienen, se son.
Yo soy. Y además, acá cerquita nomás hay una estatua de Ayala. Ustedes sabían que Ayala fue un presidente extraordinario. Era una persona absolutamente honesta. Pero en la estatua que le pusieron ahí sobre la calle Mariscal Estigarribia, creo que está, dice Eligio Ayala. Y la placa dice, al presidente más honesto del Paraguay. Equivocado. ¿Por qué? Porque no se puede ser más honesto o menos honesto. O se es o no se es. Porque los valores son absolutos. Me acuerdo una vez, Eligio Ayala le recibió a un... Escucha esta, Nancy. Oye, habrá escuchado, lo habré contado ya. Le recibe a un vendedor, no era un vendedor, era el gerente de una compañía que fabricaba botas, un argentino. Y Eligio Ayala le recibe, porque él era ministro de Hacienda en ese momento, no era todavía presidente, estamos hablando de 1923. Y le dice, señor doctor Ayala, nosotros estamos participando de la licitación de las botas para proveer al ejército paraguayo. Y vamos a estar muy agradecidos con su merced si nosotros ganamos esa licitación. ¡Ah! ¿Para qué? Era un señor mayor, venía con un bastón. Eligio Ayala se levantó, agarró su bastón y tiró por la pared. ¡Bim! Se rompió el bastón en la pared. Estamos hablando del segundo piso del Palacio López. Ahí funcionaba, en una de las esquinas, funcionaba la oficina del ministro de Hacienda, hacia el lado derecho. El señor se asustó, se levantó y apenas, porque era mayor, se fue caminando hacia la puerta y escucha de repente una voz desde atrás que dice ¡alto! Y le ve al ministro de Hacienda, Eligio Ayala, con un revólver en la mano, apuntándole, y le dice, no, 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 no. En el Paraguay, los ladrones salen por las ventanas, no por las puertas. Entonces le obliga al señor a tirarse del segundo piso hacia el patio, y así salió ese señor. ¿Qué tal? Y así hay mil anécdotas de él. Por ahí mañana contamos otras anécdotas de él. Pero Demasiado. menos macabro. Tiene características. Él no era... Dejen engañar, le dicen, el Paraguay es un país de corruptos. Hay muchos, pero no es así. Y no fue así en el siglo XIX. Ah, No se deja. excelente. Entonces, los valores son extraordinariamente poderosos. ¿Por qué? Porque cuando yo exhibo algo, cuando yo puedo vivir eso, es muy atractivo. ¿Por qué? Porque ¿qué mujer no se va a enamorar de un hombre con valores? Pregunto. Ya no importa si sos carapé, bahí, sohue, pero si vos sabés lo que Ese sos, software no puede ser, Pio. eh, Ese software. no importa. ¿Por qué, Víctor? Porque si vos sos sohue, pero tenés valores, tu sohuetismo tiene fecha de caducidad. Excelente, eso sí. ¿Entendés? O sea, tarde o temprano, vas a tener lo que tenés que tener. Porque vos sos lo que tenés que ser. Entonces, y la mujer que es tan inteligente, ustedes son muy inteligentes, Nancy. Muy inteligente la mujer. La mujer sabe ver eso. Está apostando al futuro. Cuando ve un hombre, como decía Napoleón, Víctor, ¿cómo decía Napoleón? Ese también nació en Carapeguá, ¿eh? Hay una ciudad en Francia llamada Carapeguá. Cuando el mundo ve, escucha esto, cuando el mundo ve a un hombre que sabe a dónde va, se aparta. No era así.
¿cómo era? Cuando, alguien me va a ayudar ahí, que google un poco. Cuando vemos a un hombre que sabe a dónde va, el mundo entero se aparta, algo así. ¿Entienden la idea, verdad? Porque la persona que Vísteme tiene despacio que valores estoy sabe a dónde apurado, va. dice uno. Eh, ¿Qué? No escuché bien. Vísteme despacio que estoy apurado, dice uno, que dijo Napoleón. Acá pude googlear la frase. Dice, el mundo entero se O aparta sea que ante la un conexión está un hombre. poquito inestable. Sí, creo que sí está un poco inestable la... Que sabe a dónde va. Ahí está. Gracias, Isaías. Sí, dice, el Ahí mundo está. entero se Exactamente. aparta ante un hombre que sabe a dónde va. Ahí está. Grandioso. Anthony de Saint. Grandioso. Isaías, ya que estamos hablando, ¿será que tenés alguna pregunta por ahí que querés que se te responda antes de seguir? Por ahí Podemos continuar por el momento, señor Dale, Fernando. seguimos. Bueno, entonces son extraordinariamente poderosos. Miren esta frase: el pájaro no debe preocuparse por las ramas que le sostienen, sino por la fuerza de sus alas. ¿Verdad? Hay veces que estamos preocupados porque, no, pero ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y yo de qué voy a vivir? No. Cuando somos lo que tenemos que ser, tarde o temprano, vamos a estar donde tenemos que estar. Si somos lo que tenemos que ser, tarde o temprano estaremos donde tengamos que estar. Eso hay que... ¿Por qué es tan importante esta frase? Porque así nos animamos a ejercer esos valores. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me enamoro de una... Vamos a suponer que yo soy soltero. Me enamoro de una chica y me voy y me presento frente a ella, me presento frente a sus padres, y esta gente percibe de que yo soy una persona con valores. Ahí ya está todo dicho. Está todo dicho, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las 4 características de los valores? Esto es muy importante. ¿Qué tienen en común todos los valores? Los verdaderos, no los falsos. Número 1, todos buscan y causan bien a los demás y a uno mismo. Todos. Todos. Producen un bien. Nunca al revés. Nunca. Segunda característica, todos son inmutables y son atemporales. O sea, no es que hoy es así, mañana es de otra manera. No. Hoy es y dentro de 1000 años será lo mismo. Dentro de 2000 también. No cambian. Tercera característica, no son circunstanciales y no son flexibles. Yo le conozco a un famoso magnate norteamericano que dice que él tiene moral flexible. Así lo dicen, imagínense. Y por eso muchas ONG están enfermas de psoriasis. A buen entendedor, pocas palabras. Y no son circunstanciales. Había un humorista norteamericano muy famoso, se llamaba Groucho Marx, y él decía en humor, en pleno ejercicio de su humor, decía, bueno, estos son mis valores. Si no les gusta, tengo otros. O sea, esa es la moral flexible, ¿verdad? Que cuando no me conviene, entonces no ejerzo. Y cuando sí me conviene, entonces sí ejerzo. ¿Se dan cuenta? Se aplican a unos, pero no a otros. Por ejemplo, suena el teléfono y yo hace un ratito nomás le estaba diciendo a mi hijo, no me vayas que a mentir. ¿Por qué te aplazaste en matemáticas? No me vayas que a mentir de mi TAI. Suena el teléfono
y yo le digo, anda, atende. Y si es don fulano, decile que no estoy. Y después, vaya opea. Va a irse a agua política, pero opea. La ley del embudo, ¿verdad? Así le dicen. Entonces, no son circunstanciales. Otra característica es que no son condicionales, como habíamos visto. Yo no puedo poner condiciones para ejercer un valor. Yo no puedo pagar mi porque nadie paga. O sea, yo pago porque es mi deber. Yo hago porque lo tengo que hacer, independientemente de que nadie lo haga. Porque mi conducta es independiente. ¿Por qué? Porque los valores no dependen de las circunstancias, ni del tiempo, ni de las conveniencias, son firmes e inmutables. Esos son los 4, todos los valores son así, todos. La lealtad, todo, la puntualidad, todos. Ahora, hay otras características que como no se cumplen en todos los casos, o mejor dicho, sí se cumplen, pero están atadas a circunstancias, o digamos que, ahora les voy a decir, van a entender, son contagiosos. Digamos que no son, ¿qué significa? ¿Por qué aparte otras 4? Porque no tienen la importancia de los 4 anteriores. Es más bien un juego de palabras. Por ejemplo, son contagiosos, ¿qué significa? Que cuando yo veo a alguien ejerciendo valores, yo también tengo ganas de ejercer esos valores. Pero ¿por qué no puse en la lista primera? Porque los antivalores también son contagiosos. Cuando yo veo algo malo, alguien haciendo algo malo, también se me contagia. Solamente que el mal es contagioso como la gripe, pero el bien es contagioso como el sarampión. Mucho más contagioso. Otra característica es que muchos valores generan otros valores. Son padre y madre de otros valores. Vamos a ver enseguida. Otra característica es que traen libertad, traen paz, traen justicia, traen prosperidad. O sea, generan. Muchas veces la gente pide justicia, pero la justicia viene de la verdad. La justicia viene del bien. O sea, la justicia no aparece sola. La justicia es hija del bien y de la verdad. Lo mismo en la prosperidad. ¿Cómo va a haber prosperidad? Por lo menos la que no añade tristeza, ¿verdad? Si no está el bien, o no está la verdad, o no está el trabajo, el esfuerzo. Bueno, entonces todas esas son consecuencias de otros valores. Y hay que reconocer, son gravosos, o sea, a veces cuesta, porque nosotros tenemos que pagar un precio para ejercer esos valores, pero vale la pena. Vale la pena hacerlo, porque si no lo hacemos, todo empieza a destruirse. La ausencia de valores es un factor de destrucción. Si yo, por ejemplo, en mi familia no se viven los valores, mi familia tiene sus días contados. ¿O no? Claro. Cuando no hay valores, se inicia un proceso de destrucción. Puede ser más lento, puede ser más rápido, pero esa es la verdad. Ahora, valores en la historia. Bueno, tenemos que reconocer de que no siempre se han vivido valores en la historia. Mejor dicho, el mundo es un lugar muy oscuro. Y mucha gente en la historia ha vivido esos valores, pero también lo contrario. Y nosotros tenemos que, así como hablamos de la Deep Web y la Dark Web, también es bueno que nosotros conozcamos más sobre hechos históricos que dicen que el mundo no es un lugar agradable. Valores. Por ejemplo, ustedes saben lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ese que leí era médico. Estuvo por el Paraguay, por cierto, después de la guerra. Ahí a un lado tienen, miren,
son prisioneros de campos de concentración que están cargando bolsas de sal. ¿Y saben qué hacían? Para romper la moral de la gente, le hacían cargar bolsas de sal de un lado al otro del campo. Pero eso que hacían no tenía ningún sentido, porque llevaban la bolsa y cuando llegaban allá tenían que traer la bolsa otra vez. O sea, su trabajo no tenía sentido. Y cuando le sacamos el sentido a las cosas, destruimos las cosas. Y eso rompía la moral. Y mucha gente prefería morir nomás ya. Porque lo que estaba sufriendo no tenía sentido. Y ahí ustedes ven las pilas de cadáveres. Ese señor era médico. ¿Qué significa? ¿Por qué resalto que era médico? Porque se fue a la facultad, se fue a la universidad. Y eso es lo que decía Gandhi, pues, ciencia sin moral. El mundo no va a ser mejor porque haya más universitarios. El mundo va a ser mejor cuando haya mejores personas. Y saben que el tema de los valores no es el tema central de la educación, es el tema central del mundo entero. Yo sé que esta foto es muy fuerte. Esta es una foto, fue sacada hace 100 años, poco más. Esto fue un evento histórico, donde hoy es Turquía, antes en esa época era el Imperio Otomano. Y hubo ahí la decisión de matar al pueblo armenio. Se llama el genocidio armenio. Murieron más de 1 millón de personas. Y cuando se enteraban de que eran cristianos, le hacían esto. Les crucificaban. Esas son mujeres cristianas crucificadas. Por eso digo, el mundo no es un lugar agradable sin valores. Ese señor se llama Shiro Ishii. También era médico, era microbiólogo. Y todos esos oficiales que están ahí del Ejército Imperial del Japón son lo que se conoce en la historia como el Escuadrón 731. Quizás la agrupación de hombres más terrible de la historia. La más cruel. Cuando estaban en China, hicieron cosas inimaginables con los chinos. Ellos, por ejemplo, inventaron un procedimiento médico que se llamaba vivisección. ¿Qué es la vivisección? Es hacer cirugía sin anestesia o hacer amputaciones sin anestesia para saber qué pasaba en bien de la ciencia. Ellos hacían amputaciones de personas plenamente conscientes, hacían reinserciones, o sea, le sacaban la pierna a uno y le insertaban a otro que previamente le habían retirado la pierna. Abrían el torso para ver el corazón latir, sacaban, o sea, sin humanidad, produciendo dolor. A veces le abrían un poco la panza, le ponían una granada ahí, volvían a cerrar y hacían explotar la granada para ver qué pasaba. Y me quedo corto. Les congelaban un miembro y después le hervían el miembro, estando la persona viva. Yo les cuento esto, yo sé que es muy duro, pero esto es la realidad humana. Y esta no era gente enferma, ¿eh? Después podemos hablar de los que están enfermos. Son otros. Esto sucedió en Nankín, también el mismo ejército, ¿verdad? Esas no son personas, esas son cabezas. Fueron decapitados y se están sacando fotos ahí con las cabezas de los chinos. O sea, y no vayan a creer que acá no pasó cosas semejantes, ¿eh? Acá estamos hablando que en Piribehuí, en la guerra de la Triple Alianza, los que vinieron a civilizarnos tapiaron un hospital con 600 personas y le prendieron fuego y los mataron vivos. Les prendieron fuego vivos. Sucedió lo mismo en Valencia con mujeres. O sea, estamos hablando de que este señor que está acá, Rafael
Leónidas Trujillo. Era el dictador, el famoso dictador Trujillo de República Dominicana. Entonces, usted sabe, República Dominicana es una isla que comparte con Haití el territorio. O sea, de un lado está Haití, del otro lado está República Dominicana. Y Haití siempre fue más pobre que República Dominicana y eventualmente siempre ha habido inmigración ilegal desde Haití hacia Dominicana. Entonces, ¿qué hacía este señor? Le mandaba al ejército a liquidar a los inmigrantes. ¿Y cómo sabía distinguir un haitiano de un dominicano? Porque los dos son morenitos, ¿verdad? Pues le hacía pronunciar la palabra perejil. Claro, el dominicano decía perejil, pero el que hablaba francés, como el haitiano hablaba francés y hablan también otro idioma que se llama creole, que deriva del francés, nunca podía decir perejil de manera correcta, decía perejil. Y tan solo por pronunciar mal la palabra perejil, los decapitaban. Y así mataban 20,000 por día. Eso se llamó en la historia la matanza del perejil. O sea, yo solo les traigo ejemplo de lo que es la oscuridad del ser humano, sin valores. Esta señora se llamaba Ilse Koch. Ilse Koch era una de las famosas guardianas nazis de los campos de concentración, una división de mujeres a cuyas espaldas hay más de 1 millón de muertos. María Mandel, Irma Grese, y esta es una de ellas, se llamaba Ilse Koch. Esta era la esposa de un director de uno de los campos de concentración. Y esa lámpara que está sostenida ahí por este historiador es una lámpara hecha con piel humana, porque ella tenía la costumbre de arrancar la piel a los prisioneros vivos y fabricar cuadros, carpetas, elementos decorativos con los cuales decoraba su casa. ¿Y saben qué? Ustedes no me van a creer, van a decir, esta es una loca, una psicópata. No, no. Las guardianas nazis, ni una de ellas fue diagnosticada con una enfermedad mental. Era simplemente gente con ideología violenta que perdieron su capacidad de sentir empatía por los demás, que no desarrollaron valores. Entonces, yo sé que esto es muy duro, pero finalmente lo que tenemos que hacer es entender el fenómeno profundamente. La pregunta también que nos podemos hacer es, ¿nacemos con valores o adquirimos valores? Esta es una pregunta filosófica. ¿El ser humano es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, o no es bueno por naturaleza? Y no es bueno por naturaleza. ¿No? Porque el ser humano cuando nace, es potencial puro. Tiene el potencial de hacer el bien, pero necesita de los demás para aprender a hacer el bien. Por eso, yo le decía ayer a Víctor, ¿te diste cuenta, Víctor, que mucha gente cree que es honesta, pero en realidad nunca practicó la honestidad? Lo hablamos. Y realmente, ojo con eso. Ojo con eso. Porque esa persona, cuando llega de repente a un cargo público donde puede robar, lo hace. ¿Por qué? Porque la honestidad es una práctica, no es una declaración. No tenía oportunidad. Entonces, claro, como dice el dicho, la oportunidad hace al ladrón. Pero eso no significa que todos los que lleguen van a hacerlo. Que no lo hace. Que sé que hay mucho lo que ellos son. ¿Y qué son? Grandes personas, buenas personas,
O sea, son los que le ministran la identidad. Entonces, háblenle a sus hijos. Ellos son, aunque aún no lo sean, convénzanles que son grandes personas y serán grandes personas. Convénzanles de que son honestos y serán honestos. Convénzanles de que son leales, íntegros y lo serán, porque la identidad es la que da la conducta. Entonces, un papá que no le habla a su hijo es un riesgo para la sociedad. Hay que decirle a nuestros hijos lo que ellos son. Pero para que eso tenga efecto, yo primero tengo que ser. Porque ¿qué pasa si yo le digo, vos sos honesto, pero yo no lo soy? No va a funcionar. No va a funcionar. Y una cosa que nos tenemos que sacar de la cabeza también, Víctor, es que hay mucha gente que cree que cuando hablamos de valores es solamente honestidad. No es así. No es así. Hay muchísimos valores y todos están relacionados y todos son importantes. ¿Se merecen o se regalan? Los valores se regalan. Los valores no se merecen. Todos en realidad merecemos. Todos merecemos tener un papá con valores. Todos merecemos tener un maestro con valores. Y no siempre lo tenemos, lamentablemente. Lamentablemente. Acá están los valores. Integridad, respeto. Yo que le puse toda animación y no me salió. Ahora sí me está saliendo. Integridad, respeto, responsabilidad, honestidad, tolerancia, benignidad, solidaridad, asertividad. Son todos muy importantes. Esto hace la diferencia en el mundo entero. ¿Qué pasa con eso que se llama ahí honra? Por ejemplo? ¿Qué es la honra? Es valorar a la persona por lo que vale realmente. Tratarle con honra es tratarle con respeto, con valoración. Considerarle, por ejemplo, no importa que no tenga nada. Nancy, cerrame la ventana porque está otra vez ese señor con el saxofón ahí. Perdón. Acá hay un saxofonista en la calle que nos está haciendo... Bueno. Ahí está. Se escucha igual, pero ¿qué vamos a hacer? Si no se calla Nancy, anda a traer un balde con agua y le vamos a tirar. Mentira. Esos no son valores, doctor. Esos no son valores. Antes se hacía eso, ustedes sabían. En las casas no había baños, no había en los departamentos, en Londres, 1800. Entonces la gente tenía balde nomás. Entonces uno hacía pipí y ahí por el balcón nomás se tiraba. Entonces no era buena idea caminar por las calles de Londres en esa época. No era muy buena idea. Ahora, dentro de todos esos valores hay algunos que nosotros le llamamos los supervalores. ¿Por qué? Porque son valores que generan otros valores. Por ejemplo, la verdad genera la libertad. La integridad genera la honestidad. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre integridad y honestidad? Antes de responder esa pregunta, tenemos que sacarnos de la cabeza algo que nos cuesta mucho a los paraguayos. Honestidad no es solamente respetar el dinero ajeno. Honestidad es decir la verdad también. Es ser sincero. Eso es ser honesto. No es solamente con relación al dinero. Pero vamos a suponer que sea con relación al dinero. ¿Cuál es la diferencia entre integridad y honestidad? Bueno, vamos a contarle una historia entonces, para que se entienda, ¿verdad? Dice que estaba un señor con una dama en un hotel y sucedió lo que tenía que suceder y después dice que tuvieron hambre. Entonces pidieron un delivery, una pizza. Y el chico que les trajo la pizza, les trajo en una caja y debajo de la caja vino pegado un billete de 100.000 guaraníes. Entonces dice, el pobre, este muchacho, dice, seguramente bajó la caja, ahí sobre la mesa del negocio,
y como tenía grasa, se le quedó pegado al billete de 100.000 y seguramente ese 100.000 le está faltando. Entonces se baja y le dice al conserje del hotel, mira, vos sabés que pedimos una pizza y llámale al muchacho que vino, que venga otra vez, y porque acá vino un billete de 100.000 sin querer. Entonces el gerente del hotel le dijo, mire, qué buen gesto, le felicito. ¿Por qué no me permite? Yo tengo un hermano que es periodista, él puede venir ahora mismo a hacerle un reportaje y así en esta ciudad va a cundir el buen ejemplo. Y le dice, mire, no hace falta, le agradezco mucho. No, pero yo insisto, no hace falta. Pero yo insisto, no hace falta. Ahí Víctor ya se está riendo. ¿Por qué? Porque este señor era honesto, más no era íntegro, porque esa dama no era su esposa. Entonces, ¿qué significa eso? La integridad es un valor aún más fuerte que la honestidad. Porque de la integridad se van a desprender otros valores. Del respeto, por ejemplo, ya se desprende la puntualidad, la responsabilidad, y de la honra se desprenden un montón de otros valores. Quiere decir que hay valores, no es que sean más importantes, pero podemos llamarle valores troncos. La lealtad, por ejemplo, ¿con qué de estos supervalores tiene relación la lealtad? Tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la honra. Y la lealtad es algo que yo creo que los paraguayos tenemos que trabajar un poquitito en esa parte, ¿eh? A veces nos cuesta eso, nos cuesta más que otros valores. Nosotros, por ejemplo, somos muy hospitalarios, pero no necesariamente somos sinceros. Eso dicen de nosotros los extranjeros. Ustedes son súper hospitalarios, pero saber lo que piensan ustedes es muy difícil, porque no somos sinceros. Pero todo eso va a ir mejorando, ¿eh? También es muy importante que la integridad, cuando nosotros somos íntegros, empezamos a tener influencia en los demás. Por ejemplo, si yo soy íntegro y le digo algo a alguien, mi palabra penetra en su alma. Pero si yo no soy íntegro, yo no tengo influencia sobre esa persona. Es más, puedo tener influencia negativa y todo. Pero cuando yo soy íntegro, cuando yo tengo valores, mi influencia sobre la sociedad crece. Mi influencia sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre mis empleados, sobre mi jefe, porque yo soy lo que soy. Entonces, esa es una influencia que puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Ahora, hay un país que yo no voy a mencionar cuál es, donde el 91% de las llamadas al 911 son falsas. ¿Ustedes sabían eso? No voy a decir qué país es, ¿verdad? Donde el 40% de las conexiones eléctricas son irregulares. Y así podríamos seguir, ¿verdad? No le voy a deprimir, voy a cambiar nomás este video porque nos vamos a deprimir. Y nosotros no estamos capaces de deprimirnos, ¿verdad? Excelente. Entonces, ¿de qué nos sirve saber los 10 casos de factoreo, pero no saber respetar a los demás? ¿De qué me sirve saber si Marco Antonio era o no era el novio de Cleopatra? O si Napoleón era o no era alto. Parece que no era tan bajo. No era tan bajo como se cree, ¿verdad? Pero todos esos detalles, el conocimiento, no me va a hacer una gran persona. La educación es en primer lugar, son valores. Si a eso yo le agrego, pero fíjense cómo una persona que tiene valores va a crecer en conocimiento. ¿Por qué? Porque va a ser perseverante, porque va a querer mejorar y va a suceder lo demás, pero al revés lo que no puede pasar. Entonces, ¿quién es el maestro, por ejemplo? Porque educación no es lo que sabemos, educación es lo que somos. Pero miren lo que dice ahí en el penúltimo de las frases.
Maestro es quien nos lleva a la verdad, nos conduce a la libertad y nos impulsa a la eternidad. Él no es el gestor de la educación, Él es la educación misma. No es quien te lleva a la luz, Él es la luz. Porque el maestro primero tiene que ser, el papá primero tiene que ser, y luego el hijo va a ser. Todos estamos en el aprendizaje, no es que yo sea, yo también tengo muchos problemas, pero una cosa que a mí me seduce mucho es entender las cosas profundamente. Y esto es profundo. Porque al lado de un maestro así, al lado de un padre así, desaparecen las tinieblas, desaparece la ignorancia, la iniquidad, la mediocridad, se va. Pero sin valores, olvídense, es absurdo, no vamos a ir a ningún lado. Ahora, hay que entender que todo esto tiene un gran sustento en la propia biología. Les voy a contar un caso. Había una monja que le atropelló un tranvía en España, al norte de España, noreste, cerca de Barcelona, un pueblo. Y esta monja era una excelente persona, la más piadosa del convento, pero tuvo una lesión acá, sobre el ojo izquierdo, esta región. Y cuando una persona tiene una lesión acá encima del ojo izquierdo, pero adentro, en el cerebro estamos hablando, corre el riesgo de perder su pensamiento moral. Es más, esta monja a la semana empezó a dedicarse a la prostitución. Quiere decir que hay un sustento biológico a los valores. Y yo resalto esto. ¿Por qué? Porque los valores están formando parte de nuestra propia naturaleza. Pero nuestra naturaleza es ser social. Nosotros aprendemos a hablar en comunidad. Es parte de nuestro diseño el hablar. Porque hay una región del cerebro que está especializada en el habla. Pero si yo no tengo papá que me habla, ¿cómo yo voy a hablar? Imposible. Entonces, ¿cuál es la tarea del papá? Hablarle, ser ejemplo, protegerle, darle afecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que la biología está lista. ¿Pero lista para qué? Para ser estimulada. ¿Para qué? Para desarrollar lo bueno. Una persona, por ejemplo, yo no sé si ustedes escucharon hablar, pero hay una tribu que se llama los Unza. Los Unza viven... Isaías, te voy a pedir una cosa. Yo no me estoy acordando dónde viven los Unza. Se escribe con H. H-U-N. Lo buscamos. Unza. Averiguamos por dónde viven. No sé si es en el Tíbet, pero por ahí cerca. Los Unza son las personas que viven más. Viven 120 años algunos. Pero ¿saben qué? Hacen no con agua caliente. Segundo, comen muchas verduras, frutas, alimentos sin procesar. Tercero, hacen ejercicio. No existe el cáncer entre ellos. No existen las enfermedades cardíacas. Son objeto de estudio en la ciencia. Los Unza. Y ellos, ya tenés, Isaías. Sí, tenemos acá, dice que los Unza están situados en el hip de Baltistán de Pakistán, dicen. Ah, ya. Sí, estaba cerca de Mongolia y del Tíbet, pero está al otro lado. Está al norte de la India, básicamente. Pero ellos son físicamente distintos, porque algunos tienen ojos azules. Parece que es parte del ejército de Alejandro Magno que quedó en ese lugar y se fueron desarrollando. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Esta gente vive muy bien porque vive sin conflicto. Entonces, si ustedes quieren vivir mucho, báñense con agua fría, coman fruta y verdura, hagan ejercicio y no tengan conflicto. Porque el conflicto
¿De dónde viene el conflicto? De la falta de valores. Quiere decir que si tenemos valores, vamos a vivir más como sociedad y como seres humanos. Eso es porque nuestra biología está preparada para que nosotros vivamos esos valores. Los problemas del mundo se deben a asuntos que tienen que ver con los valores. Fui anotando nomás algunas cosas que no me debería olvidar. Mañana vamos a ver que Latinoamérica estaba que Paraguay lideraba en América el proceso del pensamiento ético, el pensamiento moral. Por eso es que el Paraguay era... Les voy a contar y les voy a dar la base histórica. Ustedes sabían que entre los fines y objetivos de la educación paraguaya, esta es la reforma de los 90, en los 14 puntos se cita 3 veces los valores, pero indirectamente 12 de los 14 valores, de los 14 objetivos de la educación paraguaya tienen que ver con los valores. Intentando lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Cerrando. Hay todavía algunas cosas que quedaron en el tintero. Esto, por ejemplo, quedó en el tintero. Todavía podemos desarrollar si es que no hay preguntas. Ahora, si va a haber preguntas, no me gustaría usar todo el tiempo, ¿verdad? Sí, hay algunas preguntas de por ahí, ¿querés que te lea? Son 3 nada más. Dale, dale. Bueno, la primera pregunta dice, entonces la falta de práctica de valores en la familia que existe hoy en día es lo que causa los problemas sociales. Así mismo es, ni más ni menos. Porque nosotros tenemos que ejercitar con ellos esos valores. No es que decirles nomás, decirles es importante, pero ejercitar es aún más importante porque la única fuente verdadera de aprendizaje, decía Einstein, es la experiencia. O sea, si no hay experiencia, no hay aprendizaje. Y los valores se tienen que ejercer, si no, no son reales. Otra pregunta. Súper. Acá la siguiente pregunta que nos están haciendo dice, ¿en qué circunstancias de la vida utilizar la palabra perdón o pedir perdón? ¿Existe diferencia entre perdón y la disculpa ofrecida? Claro que existe diferencia. Una cosa es pedir disculpas, otra cosa es pedir perdón. La diferencia es que la palabra disculpas es mucho más, es la diferencia que hay entre una coca de verdad y una coca light, ¿verdad? La palabra disculpa es superficial. Hay maneras también falsas de pedir perdón y pedir disculpas. Pedir perdón es más efectivo para empezar que pedir disculpas, porque es más humilde pedir perdón que pedir disculpas. Pero ojo, hay maneras falsas de pedir perdón. Por ejemplo, vamos a suponer que yo te quiera pedir perdón, Víctor. Entonces yo te llamo, te digo, che, Víctor, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Che, Víctor, ¿viste la otra vez lo que yo te dije? La verdad es que no sé si estuve bien. Ahí ya fallé. Porque te dije, no sé si estuve bien. No, tenía que haberte dicho, estuve mal. Y después te digo, te pido perdón si te ofendí. Es una manera falsa de pedir perdón. ¿Sabes por qué? Porque está poniendo sobre vos la responsabilidad. No está asumiendo realmente la responsabilidad. Te pido perdón, sí. Te pido perdón, sí. Si es que por ahí te ofendí. Ya pone una condición, digamos. Perdón. Así no se pide perdón. Ese no es un perdón en serio. Ese es un perdón falso. Y una cosa es que yo te pida perdón y otra cosa es que vos me des el perdón. No tiene nada que ver. Porque el que pide perdón está haciendo lo correcto, pero el que perdona está haciendo lo sabio. Porque si no perdona, es el acto más estúpido sobre la tierra. ¿Por qué? Porque es como que yo tenga acá una copa de vino
y yo estoy enojado contigo, yo le pongo veneno al vino y yo lo tomo. En vez de darte a vos el vino que lo tome con el veneno, se resulta que yo lo tomo. O sea, el que no perdona tiene un grave problema. Puede causarle hasta cáncer. En serio. Porque el que no perdona libera cortisol. El cortisol tiene un efecto inflamatorio sobre el cuerpo. Disminuye la capacidad de los glóbulos blancos de defender el cuerpo contra el cáncer. O sea, no perdonar es estúpido. Hay mucho para hablar de eso. Como, O sea, como ojo dice, con... doctor, Sí. la frase esa que dice, no perdonar es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. ¿Verdad? Exacto, así de estúpido. Así de estúpido es. La falta de perdón con el tiempo se transforma en lo que se llama una raíz de amargura. O sea, la persona se amarga, como un vino se amarga. Todo lo que sale de él es amargo porque no ha podido perdonar. Y la falta de perdón es una cárcel. Por eso hay que, ¿cómo una persona va a ser libre si todo el día está pensando en lo que se le hizo, en la injusticia de lo que se le hizo? Y esa O cómo persona, vengarse. o cómo vengar, peor aún. Entonces, ¿qué tema interesante, Isaías, el que traes? De repente podemos hablar más mañana de eso. No sé si va a haber tiempo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay, creo yo, una última pregunta por el momento, entonces dejamos las siguientes para mañana y dice, ¿cómo hacer para que uno se mantenga íntegro cuando la estructura de valores está revertida? Y bueno, ¿se acuerdan cuáles eran las 4 características de los valores? No eran circunstanciales. El hecho de que nadie sea íntegro no significa que yo no lo pueda hacer o que yo no lo deba hacer. La integridad es independencia de conducta. Uno no puede esperar que el otro sea lo que tiene que ser para ser yo luego lo que yo tengo que ser. Yo sé que es duro a veces decir eso. Yo sé que la lógica nos dice que ver la injusticia nos saca el ánimo de ser justos. Es correcto, porque somos seres humanos. Sin embargo, el que es lo que tiene que ser, tarde o temprano estará donde deba estar. Yo no puedo esperar ser tratado con justicia para ser justo. No puedo. Tengo que ser justo yo primero. Como decía Gandhi, yo tengo que ser el cambio que quiero ver en el mundo. Y como decía Marcel Proust, un gran escritor francés, decía, qué mala memoria. La gente cree que yo tengo... No. Marcel Proust decía, ya me voy a acordar. Bueno, no importa. Pero Mañana... como dice, doctor, como dice la regla de Sí. oro de las relaciones públicas, tratá a los Sí. demás como querés que a vos te traten. Sí, así es. Así es. Así es. Y además, cuando le tratamos a alguien así, es más, nos independizamos de su conducta y le tratamos como lo que puede llegar a ser. Eso decía Goethe, ¿verdad? Decía, tratar a una persona como lo que es y será lo que tiene que ser. Pero tratarle como lo que puede llegar a ser. Y ahí vas a ver algo extraordinario, ¿verdad? Entonces, no le tratamos a la gente en función a su conducta. Le tratamos a la gente en función a quién es. Imagínense si le va a dar lo que merece. La gente no debe recibir lo que merece, a no ser que yo sea un juez y le tenga que mandar a la cárcel. La gente debe recibir lo que necesita. Así como nuestros hijos no le damos necesariamente lo que merecen, porque nosotros no somos los que hacen justicia. Nosotros somos la justicia. Le damos lo que él necesita. ¿Y qué es lo que necesita? Necesita de afecto, necesita de aceptación, necesita de
tolerancia a su error, pero no una estúpida. Una segunda, una tercera oportunidad para que él pueda desarrollarse. Pero si yo le estoy cayendo con la espada de Damocles cada rato, lo único que voy a hacer es destruirle, la confianza en sí mismo. ¿Yo qué le tengo que dar? Confianza. Eso se llama efecto Jacobson, efecto Pigmalión, efecto Rosenthal también se llama. Porque lo que le damos a la gente no es lo que la gente merece, es lo que necesita para desarrollarse. Ya la vida le va a dar lo que merece, pero no yo. Más aún si está acá, ¿verdad? Pero hay veces que ese dolor que nos causa la gente, porque la gente nos causa dolor y nosotros causamos dolor a la gente. Había un filósofo llamado Schopenhauer, tenía un mal humor, tenía un pesimismo extraordinario, pero dijo una gran verdad. Los seres humanos somos como un grupo de puercoespines en una noche fría. El puercoespín pues tiene espinas, ¿verdad? Pero en la noche fría son las dificultades, no necesitamos uno a otro, pero nos acercamos. Pero a medida que nos acercamos nos hacemos daño. Entonces nos hacemos luego daño. Pero ese daño no puede transformarse en rencor, no puede transformarse en venganza, porque si no, ¿dónde vamos a ir a parar? Bueno, yo creo que se nos quedaron varias cosas en el tintero. Y mañana podemos hablar de esto, pero lo más importante son esos ejemplos de valores en el Paraguay. Gente con un gran impacto en los demás porque vivió esos valores. Y nosotros vamos a hablar mañana, si somos 12 valores, ¿verdad? En nuestro calendario de valores hay 12 valores. Y esto 12 valores. Salió por una resolución del MEC. Entonces, pasame después de los valores y vamos a encontrar una persona de la historia o más por cada valor y vamos a contar su historia. Vamos a hablar mañana de, no sé, vamos a hablar de Ramona Martínez, vamos a hablar de Eugenio Alejandrino Garay, de Villalba, ¿cómo era que me dijiste ayer vamos a hablar del teniente María Fariña. ¿Quién? La que se fue a la guerra del Chaco vestida de hombre. De hombre, se sí, llamaba Villalba. Manuela Villalba. Manuela Villalba, sí. Hasta que ya era un héroe de guerra cuando se le pidió que era mujer. Imagínate. Mañana vamos a hablar de eso. No se pierdan mañana. Porque vamos a hablar de esto, pero con el sustento del Paraguay poderoso. El Paraguay poderoso no es un país que tiene un gran ejército. No. Porque ese no es el verdadero poder. El verdadero poder está acá y acá. El poderoso es aquel que se autogobierna, el que no responde al mal con el mal. Ese es el poderoso, el que puede amar, el que puede sacrificarse, el que puede ser libre porque es libre. No es porque alguien le da la libertad, sino porque es capaz de ser libre, porque es capaz de liberarse del error. Cuando nos liberamos del error, somos libres. La libertad entonces es la capacidad de no cometer errores, es la capacidad de amar, de ser maduro, de darle a la gente lo que necesita y no lo que merece. Ese es el poderoso. Por eso hablamos de un país poderoso, porque eso fue una realidad en este país y mañana lo vamos a demostrar.